Quiero ver si alguien adivina de quién vamos a hablar hoy. Es un personaje, amor, o sea, ni mi madre ni mi mujer pueden decirlo, porque ya lo saben. A ver quién adivina primero y hay una empanada extra para esa persona. Vamos a hablar de un hombre del Antiguo Testamento que le pasó algo realmente increíble, que reaccionó muy mal y muy bien a la vez, podría decir, a una noticia que le dio un profeta. Este personaje era un rey de Judá, un rey de Israel, y es muy famoso por algo en concreto. ¿David? Sí, lo acabo de decir. No, no es el rey David. No es el rey David. Y esta persona, digamos que pensaba que todo iba bien hasta que de repente se dio cuenta que no, que todo iba mal. Y que se iba a morir. ¿Qué rey es? Saúl, no. Todos los reyes de Judá han sido un poquito desastres. Le dio Dios 15 años de más. ¿Quién es? El rey hay que leer más, El rey Ezequías. ¿Qué pasa en Segunda de Reyes? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. La empanada. ¿La empanada para quién? ¿Para el hermano? Está cobrando. No, si es para el hermano, no. Luego te doy una milhoja, hermano. Capítulo 20 de Segunda de Reyes, de los versículos del 1 al 11. Vamos a leer un poquito. Y después oraremos. Empezaremos a hablar. Es una predicación muy sencillita que nos va a hacer reflexionar, pensar un poco en nuestros defectos y también en este pasaje yo saco un par de características de Dios, que sabéis que Dios tiene bastantes atributos, es un Dios muy complejo, muy amplio, fácil de entender en general, pero que a Él le interesa que entendamos, pero tiene cosas interesantes. Vamos a leer. Nos ponemos de pie, por favor, para leer los versículos del 1 al 11. Capítulo 20 dice, enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10 grados atrás. Oremos. Señor, gracias por este día, esta mañana. Ayúdanos, Señor, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra con mis hermanos, un rato para reflexionar, Señor, aprender de ti, ver lo que tienes para nosotros esta mañana. Gracias por todo, por escucharnos, por tus bendiciones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Podéis sentaros, hermanos? Vale, ya sabemos un poquito el contexto del texto. El rey Ezequías se enferma. Es un pasaje, la verdad, si os fijáis, vamos a ir viendo, es un pasaje bastante científico. A los que les guste la ciencia, podemos ver aquí un par de toques en este texto de la ciencia, porque Dios también entiende la ciencia. Dios también es el mejor científico, en el buen sentido de la palabra. Vemos un par de características de Dios también, como he dicho antes, que iremos viendo con los versículos. Pero te voy a hacer una pregunta, a modo de introducción, a modo de que tú empieces a pensar, te hagas un autoescáner a ti mismo. ¿Qué harías si afrontas una situación parecida? ¿Qué harías si mañana vas al médico y el médico literalmente te dice, mira, la verdad es que te queda menos de un mes. Arregla tus cosas porque vas a morir. Porque así se lo dice a Ezequías Isaías, ¿eh? No se anda con rodeo, le dice, mira, te vas a morir, ordena tu casa ya, no tienes tiempo. ¿Qué harías tú si de repente tu médico te dice que te vas a morir? ¿Cómo reaccionarías? Yo
he tenido, y ahí es cuando os iba a comentar lo del hermano psicólogo, que me va a entender, bastante hipocondría, la hipocondría, ¿verdad? Supongo que habrás tenido muchas personas con ese problema. La hipocondría, yo he sido bastante hipocondríaco, eso significa básicamente que tienes miedo o fobia a las enfermedades o posibles enfermedades que puedas tener aunque no las tengas, o a seres queridos incluso. Yo también he sentido ese miedo. Es algo que ahora lo tengo bastante controlado, gracias a Dios. Me he casado, tengo otras cosas en las que preocuparme, no le echo tanta mente a eso, pero es algo que sigue estando dentro de mí y que a veces tengo que luchar contra eso, contra esos pensamientos. Y lo único que me ha servido para superar un poco eso es el Señor. El Señor me ha ayudado porque no creo que haya medicina que me haya ayudado a mí para superar esos miedos. Mi madre sabe bien lo mal que lo he pasado con eso cuando yo era más adolescente, más joven, la hipocondría. ¿A alguien le daría miedo que el médico le dijera, mira, te vas a morir? Tienes esto, no lo sabíamos. Ahí habla la Biblia de una llaga que tenía este hombre y que se iba a morir. Y se encuentra esa noticia de golpe. ¡Pum! Entonces, vemos ahí qué es lo primero que hace el rey Ezequías cuando Isaías le dice, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Qué es lo primero que hace? Lo vemos en el versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Qué es lo primero que hace Ezequías? Orar. ¿Está bien lo que hizo? Sí, claro, por supuesto. Yo probablemente me desmayaría o tendría un shock o algo, me quedaría ahí sin saber qué decir o algo, no sabría qué hacer. Ezequías hizo bien. Lo primero que hizo fue, según la Biblia, orar. Y además de orar, ¿qué hizo? Llorar. Yo creo que oró desesperado, con amargura, sin saber nada más que hacer. Pero ¿cómo es posible que me vaya a morir? Si soy el rey de Israel. Imagínate, ¿cómo es posible que me vaya a morir con lo joven que soy? ¿Cómo es posible que me vaya a morir si aún no me he casado? ¿Te imaginas? Vemos la reacción de Ezequías. Vamos a ponernos un poquito en contexto histórico rápidamente de lo que estaba pasando en la vida de Ezequías en ese momento, para que lo comparemos con nuestra vida. A ver por dónde es que vamos. En Segunda de Reyes 18:14, un poquito más atrás, vamos a ver, Israel estaba en guerra como siempre. Estaban luchando contra los asirios. En el 18:14 podemos ver un poquito de una de las derrotas de Ezequías contra el rey, que se llama, que lo tengo por aquí, que es un rey Senaquerib, concretamente. En el versículo 14, vamos a leerlo. El capítulo 18 dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que era su enemigo, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Básicamente Ezequías está perdiendo una batalla y se rinde ante el rey enemigo. Entonces, ¿qué vemos en Ezequías? Una característica del rey Ezequías en este momento: se estaba rindiendo y le estaba diciendo al enemigo, mira, déjame en paz, te doy lo que sea con que me dejes en paz. He fracasado, está bien, he pecado. Entonces ahí luego sigue el capítulo diciendo, básicamente el otro rey le pidió dinero, claramente. Y Ezequías se lo dio. Luego incluso, creo que es en el 19, no tengo este versículo, pero básicamente... sí, mira, en el 18 y 19. Y les dijo el rey Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, el mismo rey de Asiria estaba sorprendido de ver que Ezequías no confiaba absolutamente nada en Dios, en su Dios, en el supuesto Dios que los iba a librar que iba a librar a Israel de toda esa represión. Ezequías estaba fallando en fe a Dios, con Dios. Entonces podemos ver que tenía un problema de fe. Vamos a ver el contexto histórico entonces. Aquí tengo un fragmento de un comentario que, comparando las fechas de la vida de Ezequías, llegamos a la conclusión de que obviamente a veces en la Biblia los relatos no están necesariamente cronológicamente puestos. Tenemos que ordenarlos un poco. Si Ezequías reinó unos 29 años en Judá, y si en el año 14 de su gobierno el rey Senaquerib, del que estamos hablando, puso un cerco a Jerusalén, entonces tenemos que situar la enfermedad de Ezequías en esta época. Justo Israel estaba siendo perseguida, como siempre, estaba siendo atacada, tal. ¿Pudo haber sido esta llaga mortal una herida de guerra? ¿Pudo haber sido provocada esta llaga por algo de esa guerra fallida en la que la fe de Ezequías no estaba bien? No sé. Evidentemente cayó justo durante este periodo. Entonces digamos que la relación de Ezequías con Dios en ese momento no era tan buena,
como los primeros años de los reyes casi siempre han sido buenos. Salomón, David, pero luego, ¿qué pasa con ellos? Pues como pasa con nosotros, caen de alguna forma. Entonces, justo esto le pasó a Ezequías cuando estaba mal. Estaba mal con Dios, pero a lo mejor él en su casa estaba muy tranquilo. En su palacio, en su reino. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Tú crees que si te dijeran que te vas a morir, puedes morir en paz? ¿Cómo está tu relación con Dios ahora? ¿Cómo está tu nivel de fe en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente? Dice en el versículo 1 que le dijo Isaías a Ezequías: ordena tus cosas, ordena tu casa, porque vas a morir. ¿A qué se referiría Isaías con ordena tu casa? Porque no le dijo simplemente que se iba a morir. Había cosas a lo mejor en el matrimonio de Ezequías que tenía que arreglar antes de que fueran demasiado tarde. Había problemas económicos que a lo mejor tenía que saldar antes. ¿Le debes dinero a alguien? ¿Te deben a ti? A lo mejor hay relaciones con los hermanos de la iglesia o fuera de ellas que no son muy buenas. El típico hermano o hermana que es que te cae mal, no puedes evitarlo. No te gusta cómo habla, no te gusta cómo viste, no te gusta su actitud. Y le tienes un poquito de... ese típico hermano o hermana. A todos nos ha pasado. Dentro de la iglesia no todos nos llevamos bien. Siempre. Hay riñas, hay distensiones, hay diferencia de opiniones. Cada uno sigue un partido político, en fin. Hay tantas cosas distintas que nos pueden hacer discutir entre nosotros. ¿Estás en paz con tus hermanos? Imagínate un rey que tiene tantas cosas ahí en palacios secretas como hoy en día. Había cosas que a lo mejor Ezequías tenía que arreglar antes de morir o esconderlas para que nadie se diera cuenta de que estaban allí. Hay cosas que haces en tu vida escondidas, que nadie se da cuenta, pero las sigues haciendo, las sigues pensando, y tú crees que nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. ¿Tú crees que está contento contigo ahora mismo? ¿Cómo se ha llevado esa satisfacción de tu papá contigo ahora mismo? Yo sé la relación con mi padre ahora, con José Antonio. Es buena. Pero con Dios, ¿cómo es? ¿Hay algo que tengas que arreglar antes? Porque Isaías le dijo que arreglara su casa. Dios sabía que tenía cosas que arreglar. Examina tu vida, examínate a ti mismo y piensa: ¿realmente estoy tan mal? No sé, ¿estarías listo para morir ahora mismo en paz? Vamos a los versículos 4, 5 y 6. En el capítulo 20, leamos 4, 5 y 6. Y antes de que Isaías saliese, ¿vale? Nos quedamos en que Ezequías estaba llorando amargamente. Antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. 4, 5 y 6. Leamos hasta el 5. ¿Sabes? Imagínate, este segundo punto, para que veáis un poquito, el primer punto es básicamente: ¿nos acordamos de Dios solo cuando tenemos una mala noticia? Porque Ezequías en verdad, acudió a Dios solo en ese momento cuando le dijeron: escúchame, las cosas no están tan bien como tú pensabas. Y entonces ahí sí oró: Señor, por favor, acuérdate de mí. Pero nosotros hacemos lo mismo, ¿eh? A mí cuando me va todo bien, no tengo ningún problema, o no estoy pidiendo por trabajo, o no estoy pidiendo por algo en concreto, a veces me olvido de Dios un poco. A veces se me olvida orar, a veces se me olvida tener esa intensidad espiritual que necesitamos, esa constancia de todos los días. A lo mejor lo que dije la semana pasada, estuve leyendo bastante la Biblia, estuve orando bastante porque tenía que predicar, pero si no hubiera tenido que predicar, habría leído igualmente la Biblia con esa misma fuerza, con esa misma intención de que el Señor me mostrase qué decir. Pues estaría tranquilo. Me voy a la cama sin orar, me despierto sin orar, y hago todo como tan monótono. Es que me da un poco igual Dios, no me acuerdo. En este segundo punto vemos que justo en ese momento, aunque la relación de Ezequías no era tan buena con Dios, en ese momento se acordó Ezequías de Dios justo, pero Dios aún así lo escuchó. Dice que Isaías no había ni siquiera salido al patio cuando Dios lo devolvió. Le dijo: espera, ve otra vez a él porque he oído su oración. Dios le escuchó activamente y lo vio porque dice: he visto tus lágrimas. ¿Eso qué nos dice de Dios? Que una de sus características es que nos escucha literalmente, como me estáis escuchando vosotros. Y que no solo nos escucha, sino que puede llegar incluso a conmoverse con nuestra situación. Porque Dios vio las lágrimas de su príncipe.
Vio las lágrimas de un hombre. Las lágrimas. Cuando tú oras y lloras amargamente, desesperadamente, Dios te escucha. Y Dios, digamos que, podríamos decir, no es una locura, cambió su opinión, cambió el plan, la línea temporal perfecta ya creada por Dios de principio a fin, fue a manipular el tiempo de alguna forma porque un hombre lo estaba pasando mal. Por una oración, ¿eh? Yo creo que Ezequías no estaba orando todos los días, pero por una sola oración Dios escuchó a Ezequías, vio sus lágrimas y le dijo a Isaías, mira, está bien. O sea, de alguna forma cambió de opinión, cambió el sentido del destino de esta persona. Lo cambió porque Él está en potestad de cambiarlo todo. Entonces, cuando nosotros oramos por sanación de alguien, ya lo que decía mi tío el otro día en otras escuelas dominicales, no es que tengamos don de sanación yo, ni el pastor, ni nadie. Esos dones se quedaron atrás, pero Dios sigue pudiendo sanar. Cuando oramos por sanación los miércoles o cuando tú oras en tu casa por tu familiar que está mal, realmente Dios puede obrar, ¿eh? Dios lo hizo con Ezequías. Ezequías estaba enfermo de muerte. Y lo sanó, ¿por qué? Porque quiso. Porque escuchó la oración. Entonces, la oración es realmente importante. Hay que interceder por los demás. Dios nos escucha. Y esta mañana, tío, cuando estabas en la escuela dominical, le decía a Alba, mi tío va a decir todo lo de la predicación, porque aquí está la típica pregunta de la persona que a lo mejor no sabe de Dios, pero no es cristiana porque tiene resabio, está resabiada porque dice lo típico de ¿por qué voy a creer en un Dios que permite la guerra, la muerte, la violación a niños? ¿Por qué voy a permitir un Dios que permite que secuestren a las personas, que roben, que maten, tanta violencia, tanto desfase en este mundo? ¿Por qué yo creería en un Dios que permite todo eso? Eso es crueldad. Pero como bien decía mi tío, como bien dice la Biblia, no podemos culpar a Dios de los errores humanos. Dios hizo el mundo perfecto. En Romanos 5:12, vamos a leer Romanos 5:12 un momentito. Romanos 5:12, hablando de Adán, de la creación, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, ¿qué es? La muerte es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero ¿qué ocasiona la muerte? Pues las enfermedades, los accidentes, la violencia, un montón de cosas. El ser humano a lo mejor al principio cuando Dios lo creó no estaba diseñado para morir. Pero desde que el pecado entró en el hombre, por culpa de Adán y Eva, pero primero Adán, porque ahí dice al hombre, no a la mujer. En ese versículo le está dando la responsabilidad al hombre, por cierto. Aunque se refiere a los dos, pero ya sabéis. Entró la muerte, por lo tanto entró la posibilidad de nosotros de morir. Entonces no es culpa de Dios las guerras. No puedes estaba leyendo yo un versículo con mi esposa el otro día, un devocional de esta Biblia que nos dieron, y es que no podemos encasillar a Dios en algo tan pequeño como en nuestra mente. No podemos encasillar a Dios y meter a Dios en tus problemas insignificantes para el mundo. No podemos ser tan egoístas como meter algo tan grandioso como Dios, el creador de todo, y culparle porque a mí me haya salido una enfermedad, culparle porque a esta persona le hayan matado en la calle. ¿Qué sentido tiene de culpar a Dios de esas cosas? Ninguno. Juan 16:33, ¿qué dice? San Juan 16, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 16:33. Es un versiculazo, de los guays. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, son palabras de Jesús. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Aflicción, ya lo decía Jesús. Jesús nos está advirtiendo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Obviamente. Jesús es Dios, no nos olvidemos de esto. Jesús es Dios, que no os confunda la mente. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, a la vez. Muy importante. Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, vais a sufrir. Vais a sufrir en el mundo, o sea, es que es lo que hay. Vosotros os habéis cargado al mundo. Si el Señor Jesucristo fue necesario por nosotros, por nuestra culpa. Porque si nosotros no hubiéramos pecado, no habría hecho falta matar a Cristo. Y aunque suene fuerte, nosotros nos cargamos del Señor. Nosotros matamos a Jesús. Por nosotros fue necesaria esa muerte. Para nosotros poder entender el Evangelio de la forma que lo entendemos para poder optar al cielo cuando ya no estemos aquí. El sacrificio fue necesario por eso.
Dios creó un mundo perfecto sin ninguno de los problemas que tú tienes. Pero fuimos nosotros los que la fastidiamos y es muy fácil decir que Dios tiene la culpa de todo. Pero Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos como hizo con Ezequías, como ha hecho con muchos otros. Y la pregunta no es por qué hay tantas cosas malas en este mundo, por qué Dios permite, por qué... No, esas son excusas para tú sentirte mejor con lo que haces. La pregunta es por qué meto a Dios solamente en las cosas malas y no en las cosas buenas. Somos egoístas por naturaleza. Una de las características que veo de Dios aquí es que Dios sabe perfectamente de la forma que ha creado al ser humano. Dios sabe todos nuestros defectos y tiene una paciencia impresionante para con nosotros. Y ahora vamos a ver el tercer punto. Versículos del 8 al 11. Y Ezequías, en el 8, había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, que es un reloj de sol, 10 grados atrás. Entonces, imaginaos la historia. Está el hombre ahí que Isaías le tranquiliza, le dice: vale, no llores más. Nenaza, no llores más. El Señor me ha dicho que te va a sanar. Vamos a hacer una masa de higos, te la vamos a poner ahí en la llaga y te vas a sanar. El rey Ezequías no tuvo suficiente con eso. ¿Qué le pide Ezequías a Isaías? Le pide una señal. ¿Por qué? No sabemos por qué le pide una señal. No tuvo suficiente con eso, sino que quería una señal. ¿Veis que tiene un problema de fe Ezequías? No confía en Dios. No confía, o sea, le está diciendo por medio del profeta, que era una de las formas de comunicarse con Dios, oficiales, digamos, en esos tiempos. Te está diciendo Dios que te va a sanar. Y aún así pides una señal. Bueno, ¿qué vemos en el resto del texto? Que Dios le dice a Ezequías otra vez: vale, está bien, te daré una señal. ¿Tú pides señales a Dios en tu vida? ¿Pides pruebas a Dios? No sé, yo creo que sí, todos hemos pedido señales alguna vez y Dios no tiene la necesidad de enviarte señales. Yo veo en Dios una capacidad de diálogo con nosotros impresionante. Veo una capacidad de mantener las formas con nosotros increíble. Yo no sé un padre con su hijo cuánta paciencia puede llegar a tener, pero en algún momento se agota, pero... ¿En serio? O sea, ¿en serio, Ezequías, me estás pidiendo ahora una prueba? O sea, ¿no estabas llorando hace 5 minutos de que te sanara, que me acordara yo de ti? Y ahora me estás pidiendo que la aguja del reloj de sol... O sea, me estás pidiendo que mueva el globo terráqueo para ti, básicamente. Vemos que Dios, con otros hombres de la Biblia, ha tenido mucha paciencia. Acordaos de Moisés, por ejemplo. Dios le estaba dando a Moisés instrucciones de cómo hacer lo del faraón, ¿verdad? Cómo liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés le ponía pegas por todo. Moisés, hay unos versículos que digo, pero ¿cómo se atreve Moisés a hablarle a Dios así? En plan, Dios le decía algo, es que es Dios. Es que es Dios el que te está hablando, no es el pastor, no es mi padre, es Dios. Y Moisés le resistaba: Señor, pero es que esto no se me da bien, ¿eh? Es que predicar a mí no se me da bien. Pues claro que no, pero aquí estamos. Es que a mí eso de tocar, es que a mí cantar no me gusta, ¿no? ¿Le resistes a Dios? ¿En serio? ¿En serio tienes el valor para protestarle al Dios de Abraham? Luego también con Abraham mismo, por lo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Abraham con Dios? Dios tenía un plan claro que era destruir esas 2 ciudades, por lo que todos sabemos. Estaban podridas, pero Abraham que intercedió, ¿verdad? Intercedía por esas ciudades. Señor, por favor, si hubiera al menos 20, 30 justos, y Dios iba... ¿Estaba Abraham negociando con Dios sobre la vida de un pueblo? Porque Dios había tomado una decisión. Pero si no mató a esa gente de una, fue porque estaba Abraham en medio. Le importas a Dios, ¿eh? Le importas a Dios como su creación. No creas que eres un cero a la izquierda. Para Dios en la ecuación eres muy, muy importante. Porque es capaz de cambiar su decisión por ti. Es capaz de escucharte de tal forma de decir: vale, va, está bien. Papá, déjame ir, porfa, déjame ir, hasta que lo convences.
Bueno, está bien. Dios es una figura parental, es un padre, y se comporta como tal en muchas ocasiones. Y ahí estaba Abraham negociando con Dios. Increíble. Curiosamente, por alguna razón, Dios dijo, vale, está bien, el reloj de Akkad, no sé, no soy experto del tema, pero era un reloj de sol, todos lo conocemos, una pieza que tenía como una pieza metálica en el medio o algo, y claro, pues obviamente la Tierra va rotando, ¿cómo se dice esa palabra? Rotación. Exacto, va rotando, ¿verdad? Y también la Tierra en sí misma se mueve, entonces doble rotación, entonces por eso tenemos invierno, verano, por eso tenemos día, noche, tenemos un montón de cosas por esa rotación natural del globo terráqueo. ¿Qué hacía falta para que en un reloj de sol la aguja, en vez de ir al sentido del reloj normal, fuera para atrás? 10 grados. ¿Qué hacía falta? O sea, imagínate la logística de eso, lo que es parar la Tierra. Parar la Tierra. Y no solo parar la Tierra, sino tirarla para atrás un poquito. 10 grados concretamente, que le quedan como 40 y pico minutos. Solo para que Ezequías esté contento. La verdad es que no se sabe, yo no pude ver en los comentarios y tal, no se sabe bien cómo ocurrió. Científicamente hay pruebas de que la Tierra en algún momento se ha parado, porque con Josué también pasó algo parecido. Un día duró más, el Sol se paró, o algo así, obviamente el Sol no se mueve, pero la Tierra se paró, entendemos. Pero Dios a veces hace estas cosas tan milagrosas, tan impensables, por una persona. ¿Sabemos las consecuencias de lo que pasaría si la Tierra se para de golpe? Probablemente saldríamos todos por los aires, porque vamos a unas velocidades brutales que no nos enteramos. De alguna forma, esa aguja fue para atrás. Al hacer que la sombra del reloj se moviera hacia atrás, daba más tiempo en un día, tal como Dios le dio más tiempo a Ezequías. No sabemos cómo lo hizo, pero es un milagro, lo hizo porque lo pone en la Biblia y lo creemos. Al igual que un relojero puede tirar las manecillas de un reloj para atrás, pues Dios hizo lo mismo con el tiempo, y de repente Ezequías, ¡pum!, tenía 15 años más. Como cuando juegas a un videojuego y coges un esto de vida, ¡bum!, se te sube la barra de vida hasta el tope. Pues de repente tenía 15 años más Ezequías. No importa cómo sucedió el milagro, luego aún así, en Crónicas nos enseña que Ezequías después no tuvo una buena reacción a todo esto, aún así siguió comportándose mal, vemos las consecuencias de eso. Luego vemos a Manasés, el hijo de Ezequías, reinar en Israel, destrozar Israel. Hay consecuencias de los cambios, en plan, si Ezequías iba a morir, era porque tenía que morir. Pero Dios, sabiendo en las consecuencias que habrían, aún así dijo, vale, está bien, por amor a mí mismo, dice, en el texto que hemos leído, y a mi siervo David, o sea, por amor a Israel. Y los libró de los asirios. Después la cosa se torció. La pregunta es, ¿tú crees que Dios te ha dado más tiempo a ti del que debes, del que mereces? ¿Tú crees que Dios en algún momento te ha salvado de algo que tú ni siquiera te diste cuenta? Dios está en control, como vemos, de todo, del tiempo, de los planetas. Es súper científico eso. Dios está en control de todo. Hay una historia que nos pasó a nosotros, supongo que vosotros la sabréis ya. Cuando éramos niños, mi hermana y yo, mi hermana tendría un año así, yo tendría 6, 7. Vivíamos en una casita ahí en Valencia, en el Perellonet, la zona del Saler, de la playa. Una casita alquilada que tenían mis padres ahí. Y una noche, bueno, mi hermana era pequeña, tenía sus juguetes, tenía cosas tal, lo típico de un niño. Y entre estos juguetes tenía una pandereta. Todos conocemos el típico juguete de pandereta, era verde, creo. Bueno. Y pues mis padres recogían todos los juguetes cuando era la hora de dormir, los dejaban en el salón, nos íbamos a dormir, etc. Una noche mi madre, que tarda más en dormirse que mi padre ya estaba roncando, mi madre estaba ahí en las últimas, cuando de repente escuchó la pandereta sonar en el salón. Como si lo hubieran tocado así o lo hubieran movido o algo. Entonces ella se quedó así un poco flipando. Bueno, puede haber sido un sueño, no sé. Entonces ella siguió intentándose dormir, cuando de repente, otra vez,
sonó ese ruido. Entonces, claro, mi madre ya se asustó que flipas. Le dice a mi padre, mi amor, la pandereta de la niña está sonando. Hola ella. Entonces, bueno, mi padre se armó de valor, fue al salón a ver si nos estaban atracando o nos estaban robando o algo, como buen padre de familia. Fue y miró el salón, la pandereta estaba en la mesa, sin más, y los juguetes estaban en la bolsa. Pero luego cuando entró, después de revisar las habitaciones, entró a la cocina, se le vino un olor a gas, típico butano, que se te queda la llave abierta, y olía a gas. Entonces a mi padre no se le ocurre otra cosa que encender la luz. No hagáis eso en casa, ¿vale? Porque la luz es fuego, y si hay gas puede explotar y terminamos todo más rápido. Pero no era el plan de Dios morir en ese momento, simplemente. Entonces mi padre se dio cuenta de que el gas había estado abierto horas, lo cerró, abrió todas las ventanas y todo bien. Pues yo veo ahí un alargamiento de vida de parte de Dios. Porque nos íbamos a morir todos, ¿eh? Y si esa pandereta no llega a sonar, no estaríamos aquí. ¿Qué hizo sonar la pandereta? ¿Qué hizo sonar la pandereta? Un fantasma. Los ángeles que tenemos alrededor nuestro estaban trabajando. Mientras que uno hacía tocar la pandereta, le estaba diciendo, tócala que no se despierta, tócala otra vez. El otro estaba ahí cubriendo lo de la chispa para que no se matara a todos ahí de una. Estaban trabajando. Y Dios está trabajando por ti, Dios está trabajando por nosotros a todas horas. ¿Qué te hace pensar que Dios no puede sanar a una persona? ¿Qué te hace pensar que Dios no puede ayudarte a superar tu problema? Por favor. Si es capaz de parar el mundo por una persona, ¿no va a poder con tu problema? Difícil pensarlo. Dios nos da otra oportunidad. A lo mejor estás en tu oportunidad número 3490 y ni lo sabes. No es que te haya dado otra oportunidad, es que a lo mejor te ha dado tantas que no tienes ni idea y tú sigues ahí, en lo mismo. Y sigues desconfiando como Ezequías. Increíble, ¿eh? Que seamos así. ¿De qué estás tan preocupado o preocupada en tu vida? Piensa esto. ¿De qué estás tan preocupado todo el tiempo? Porque yo me agonizo tanto a veces por las enfermedades que ni tengo. ¿Por qué? Es impensable. A lo mejor habrá una razón del cerebro, pero ¿por qué desconfío tanto de Dios? Porque cuando tengo un miedo, un pánico de una enfermedad que no es ni la tengo, perdóname, pero estoy desconfiando de Dios. Estoy básicamente diciendo, Señor, no confío en que yo esté bien. Y si te va todo bien, como le iba a Ezequías, ¿te acuerdas de Dios en las buenas también? ¿O solo vas como un perrito con el rabito entre las piernas, como decía mi tío también, cuando tienes algo enfrente difícil? Y ahí entonces sí te acuerdas de que Dios está de tu lado. No sé. La conclusión de siempre es la misma. Todos los caminos de la Biblia llevan a un mismo nombre y es Jesús. No hay otro. Cristo es el centro de la Biblia, el centro del Evangelio y el único que puede salvar tu alma. No hay más. Aceptando ese sacrificio que ya todos sabemos en esa cruz. Toda la Biblia lleva ahí al sacrificio de Cristo. Si lo aceptas, vas a tener igual problemas o más, como decimos siempre, pero todo va a tener sentido. Y vas a entender por qué hay guerras en el mundo. Vas a entender por qué te enfermas. Vas a entender un montón de cosas que antes no entendías. Y Cristo le da color a todas esas dudas. Y encima te ayuda. Es increíble. Así que no te olvides de eso. Ora siempre, en las buenas, en las malas, cuando estés bien, cuando estés mal. Agradece a Dios cuando estés bien, porque a lo mejor no vas a estar igual de bien a la mañana siguiente. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana que nos das para poder hablar un poco de ti, hablar de tu palabra, de recordar que estás siempre ahí para nosotros, aunque nosotros no estemos siempre contigo. Tú sigues escuchándonos. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos en este caminar cristiano que es bien difícil. Ayúdanos a todos porque la verdad es que siempre es muy fácil salirse del camino. Te pedimos que nos ayudes a estar cerquita tuyo y a poder tomar buenas decisiones, a confiar en ti y a siempre tenerte en cuenta en nuestra vida. Gracias, Señor, por actuar en nuestras vidas. Te pido por el resto de días, Señor, que mis hermanos puedan ir con bien a casa y luego poder volver en la tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.